Buenas noches a todos y todas. Nos encontramos acá en la sala del Colegio de Psicoanalistas. Vamos a tener un nuevo plenario de los jueves. Esta noche tenemos el honor y el placer de recibir a Débora Tájer, que en circunstancias un poco originales. Débora está con una disfonía importante, de modo tal que yo voy a leer el trabajo de Débora, y luego de que lo termine de leer, Débora va a responder en la medida de lo posible los comentarios y preguntas de los participantes. Aunque imagino que todas la conocen a Débora, la voy a presentar. Débora Tájer es licenciada y doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en salud por Flaxo, profesora a cargo de profesora adjunta a cargo de la Cátedra de Introducción de los Estudios de Género y profesora adjunta regular a cargo de la Cátedra de Salud Pública, Salud Mental 2. Es directora del programa de actualización en género y subjetividad de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Imparte el seminario Cómo trabajar en clínica psicoanalítica con perspectiva de género. Está a cargo de la cátedra Alicia Moró desde el 2019 en la Universidad de Paris 7 Diderot, y es cofundadora del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y miembro de su comité asesor. Es autora de Heridos Corazones del 2009, co-compiladora junto a Irene Meller de Psicoanálisis y Género, Debates en el Foro del año 2000 y oradora TED de las conferencias TED Río de la Plata en el 2019. Ha publicado diversos capítulos en libros de su especialidad, así como artículos científicos de divulgación general y en medios de comunicación, algunos de los cuales han sido traducidos al portugués, francés e inglés. Y es autora del libro Psicoanálisis para Todos, que ha sido traducido al portugués. Voy entonces a comenzar la lectura del texto de Débora. El título de la presentación de esta noche se llama Anfibias, Mujeres Contemporáneas en Análisis. Es así como Débora ha titulado la presentación de esta noche. Modos actuales de las conflictivas amorosas y eróticas en las consultas de mujeres. Diferencias generacionales, lo nuevo, lo viejo y lo que vendrá en los goces y dolores. Bueno, acá Débora dice que cuando yo la invité a formar parte de este ciclo 2022 en el Colegio de Psicoanalistas bajo el lema Los nuevos rostros del sufrimiento, metapsicología y clínica contemporánea, ella me contraofertó que iba a hablar de los nuevos rostros del sufrimiento, pero también de los bienestares y placeres. Elegí para ello, dice Débora, hablar de mujeres contemporáneas en análisis por varias razones. A, porque es un colectivo que ha cambiado sus prácticas y horizontes de una manera muy significativa en las últimas décadas. B, porque esos cambios han aumentado sus grados de libertad y de agencia. C, porque esos cambios las han llevado a nuevos escenarios inimaginados, en los cuales se incluyen nuevos conflictos. Y D,
que sobre todo esto debe ser pensado de una manera que incluya la dimensión metapsicológica para entender la conflictiva específica. Elegí, dentro del gran colectivo de las mujeres contemporáneas en análisis, a un grupo en particular, mujeres cis entre 25 y 50 años de edad. Pero es mi idea, en el intercambio posterior, que podamos intercambiar sobre lo nuevo y lo viejo y lo que vendrá en otros grupos de mujeres actuales. Voy a presentar situaciones clínicas en las cuales se evidencian los modos en los cuales se establecen nuevos conflictos ligados a las experiencias amatorias y deseantes, atravesadas por la ola verde y por el patriarcado aún vigente. Al mismo tiempo, se presentan algunas posibilidades de intervención clínica desde psicoanálisis y género, que es mi campo de especialidad. Me interesa compartir algunas reflexiones sobre cómo está impactando el actual panorama sexoafectivo en la clínica de los últimos años con mujeres cis. Panorama que incluye el desafío que plantea dos novedades históricas: las mujeres como sujetas de derecho y de deseos, y dispositivos psicoanalíticos atravesados por la perspectiva de género que las aloja. Se despliegan entonces en esos encuentros clínicos nuevas libertades, pero también nuevos dilemas que antes no se expresaban de ese modo, porque no estaban habilitadas como prácticas generalizadas para esta población, por las prohibiciones ancestrales externas e internalizadas como inhibiciones por las mujeres. Incorporo nuevamente en mis escritos y exposiciones mi interés por articular lo histórico-social a través de lo intersubjetivo con lo intrapsíquico, al mismo tiempo que me interesa caracterizar a los sujetos reales y sus efectos en la dinámica psíquica propia de lesotres, además del fantasma que crea cada quien sobre ese otro. Considero importante incluir en estos análisis asimismo la categoría generacional que ya he utilizado en otros trabajos. Me parece que acá hay una cita de Débora que se refiere a psicoanálisis para todos. Para señalar tendencias no homogéneas dentro de quienes pertenecen a una época y presentan ciertas formas o modos de andar por la vida, aun cuando estas formas no producen universalización y tampoco deben aplicarse linealmente a subjetividades singulares. La generación de mujeres que se presenta en este trabajo se encuentra entre los 25 y los 50 años de edad. Son urbanas, la mayoría tocadas por el feminismo, con diversas inserciones laborales y formación académica, y se autosustentan económicamente. Las menores de 35 no tienen hijes y las mayores con un sole hije concebido con pareja con un varón que duró entre 5 y 10 años. En otro texto, Débora señalaba que las mujeres actuales deben dar cuenta de cómo se las arreglan también ellas con la tensión entre amar a quien se desea y desear a quien se ama, que hasta hace poco tiempo era un conflicto mayoritariamente masculino. Dado que pareciera ser una conflictiva que se presenta con la ampliación de los grados de libertad y acceso a los derechos amatorios y eróticos. A estos varones, que hasta hace poco gozaban de mayores prerrogativas en este campo, se les interpelaba desde las mujeres
por el impacto de la expresión y efectos de la gestión en esta tensión y efectos de la gestión de esta tensión que esta tensión tenía en estas últimas, convocándolos a la responsabilidad afectiva. Hoy son ellas también las que deben arreglárselas y lo hacen, de diversas formas con la tensión entre la corriente tierna o de apego y la corriente erótica. Muchas veces no circunscribiéndose a una sola persona, en apariencia de forma similar a lo que acontece con los varones. Digo en apariencia, dice Débora, porque aun cuando las mujeres han ganado terreno en las libertades y derechos sexoafectivos, el patriarcado, aún deslegitimado, está vivo y muestra sus marcas en el amor y en el sexo. Las mujeres en análisis que aquí presento tienen prácticas de sexualidad y amorosidad que fugan de lo heteronormativo e intentan, y a veces lo logran, de lo patriarcal y del mandato de monogamia, que en la modernidad ha sido solo para las mujeres. Esto también incluye resignificación de las prácticas de maternidad y de los contextos en los cuales se habilitan a desarrollar sus proyectos reproductivos. Con respecto a la sexualidad, tienen sexo con varones y con mujeres, y no se autodenominan de ningún modo específico por ello. No se definen identitariamente por las elecciones eróticas. De hecho, en sus discursos, esas prácticas no tienen nombre. No encuentro en los relatos de sus vidas periodos de closet, sino en la mayoría experiencias que van teniendo desde la adolescencia con estas modalidades más abiertas y fluidas, modelos que caracterizaría como anfibios, ya que andan por tierra y por mar. Estas anfibias, dice Débora, que nadan en tierra y en mar, lo hacen, como ya señalamos, en un histórico social en el cual todavía está vigente la heterosexualidad de dominio y normativa. Por lo tanto, en las prácticas heterosexuales aún se acercan y esperan a que los varones les restituyan el propio narcisismo. Además de que todavía colocan a los mismos varones en el lugar del ideal al cual se aspira a llegar a ser. Heterosexualidad de dominio que coexiste con las prácticas sexoafectivas de parejas abiertas, poliamor, monogamia no a priori, sino a pactar, y fluidez en la elección de objeto erótico. Presentamos aquí algunas de las vicisitudes de estos existenciarios eróticos y afectivos. Dado que no hay vida sin problemas ni conflictos, compartimos aquí algunos de los conflictos y problemas de estas vidas según se presentan en la clínica. El modo en el cual se desarrollan en este panorama de época las preguntas de este grupo sobre ¿quién soy? ¿Quiénes me gustan? ¿De qué modo? ¿Qué me gusta? Voy a presentar algunas viñetas clínicas que lo ejemplifican. A una le gustan sexualmente los varones y ha tenido una muy intensa sexualidad placentera con varios, pero no se los banca más en lo afectivo, por machirulos. Actualmente está en una pareja de convivencia con una mujer, a la que ama más de lo que desea, con la cual pacta una pareja monógama sin estar totalmente de acuerdo. Pacto que acepta, pues se siente acompañada y protegida, lo cual no le ha pasado con sus parejas anteriores masculinas.
pero hay algo de sus deseos de sexualidad que sobrepasan el vínculo. Pero aún así ha decidido no resolverlo desplegando ambas posibilidades con personas diferentes al modo masculino tradicional. Acepta la monogamia a una costa de una sexualidad de muy baja intensidad. 2. Tuvo una primera novia mujer en la adolescencia, luego un novio varón unos años más grande que ella, al cual idealiza intelectualmente. Cuando llega hace 2 años, tenía varios trabajos freelance de su profesión y siempre estaba justa con el dinero. Decide dejar de vivir con sus padres. Él primero le ofrece que se vaya a vivir con él, pero en sus actitudes le hace saber de 1000 maneras que no tiene ganas de que convivan. 2. Recibe el mensaje expresado indirectamente. Después de trabajarlo en análisis, toma la decisión de irse a vivir sola. Al poco tiempo consigue un trabajo estable de su profesión que además le abre un panorama muy interesante de crecimiento. Le permite tener un solo empleo y empieza a ganar bien. Él tiene varias actitudes de boicot en su nuevo trabajo. No se lo valora porque ella está menos disponible. Y al mes él le plantea abrir la pareja. A los 2 meses de la apertura, luego de varias situaciones de desvalorización, él rompe la relación porque dice sentirse altamente erotizado por otra mujer. Esto a ella le produce un fuerte impacto subjetivo, porque no imagina su vida sin él. Paradójicamente, su vida sin él, prepandemia, se llena de erotismo y valorización intelectual. Tiene sexo con mujeres y con otros varones por primera vez, dado que él era el primer y único varón en su vida erótica, a partir del cual medía qué le pasaba con los varones, en general en la sexualidad sin haber tenido otras experiencias. Aparecen entonces otros varones con los cuales comparte varias experiencias sexuales muy interesantes. Todo esto se suspende por la aparición del virus y además, en plena pandemia, también él vuelve a aparecer. 3. Otra anfibia en lo sexoafectivo, que además plantea que no tiene como modelo vivir en pareja, su idea es convivir con otras mujeres amigas, con idealización de los vínculos entre mujeres. Elección que hace sobre la base de que vivir con amigas es una posibilidad entre otras y lo hace por elección, no como mal menor en los periodos de soltería. Parte de la idealización es una imagen de lo sororo, como punto de partida y no como construcción y punto de llegada. La convivencia le pincha rápidamente la ilusión. Aparece la rivalidad entre mujeres, lo cual la sorprende porque tiene idealizada la relación entre mujeres por su militancia feminista. Se suma también la competencia, el odio de clase, la intolerancia por la diferencia y lo preedípico. Quienes trabajamos desde la perspectiva de género sabemos que en la grupalidad femenina se juega mucho las dinámicas predípicas de apego y dificultad en la diferenciación, a lo cual se le ha dado el nombre de las idénticas. El modelo de las idénticas habla de la ilusión de simetría que se arma entre mujeres, por la cual que una se destaque o diferencia es vivido como un ataque al vínculo. Este fenómeno también es observable
cuando en espacios grupales las mujeres más fácilmente eligen un delegado o representante varón que una mujer. Que esto sea así no quiere decir que la intervención deba ir hacia lo edípico, pensado como etapa superior en la idea de instaurar una legalidad, suponiendo que el apego estaría demostrando que no la hay. El tipo de intervención sugerida es hacia una singularización lograda vía el reconocimiento mutuo, donde la separatividad-singularización no necesariamente se viva como desdibujamiento de la una y de la otra, y fundamentalmente del vínculo, y solo posible de conseguir mediante un corte. Y avanzaría también en esta línea el enfoque de intervención, la identificación de que tanto el Edipo como el narcisismo son estructurantes del psiquismo. Ninguno en jerarquía con el otro, lo cual hay que tener presente en el momento de saber hacer en la clínica con esos apegos. 4. Es una anfibia que le va bien en el sexo y en el amor, tanto con varones como con mujeres. Pero en esta última etapa tiene de preferencia amor y sexo con mujeres. No quiere una pareja exclusiva, de hecho quiere pensarse teniendo pareja abierta o poliamorosa, pero quiere al mismo tiempo que X, su pareja central, le dedique más tiempo, lo cual es bastante difícil, dado que X se ha abierto a la poliamorosidad en el transcurso de su relación. 4. Quiere aún así vivir bien la experiencia con la cual acuerda, pero siente al mismo tiempo celos, exclusión, posesividad e interés genuino por las otras compañeras de X como personas. De hecho, colabora con contactos para un aborto clandestino para una de ellas. La sorprenden estos sentimientos porque tiene una idea de que hay un modelo mejor con un ideal exento de conflictos al cual nomina felicidad. De hecho, vamos trabajando la línea de que cada modelo tiene sus propios problemas. En todo caso, su libertad consiste en elegir con qué tipo de problemas decide lidiar. Algo muy interesante que está surgiendo en ella en el último tiempo es una idea fuerte. Solo quiere ocuparse en pensar sus propios conflictos. No quiere dedicar tiempo a pensar qué le pasa en la cabeza a la otra persona, en este caso, X. Se refiere a esto tan femenino, tradicional, de pensar y repensar. ¿Qué me habrá querido decir? El convertirse en descifradora del deseo del otro. De eso ha decidido correrse y le está yendo muy bien en ese camino. 5. Varón trans, que realiza su transición luego de haber sido una mujer cis, hetero y feminista. Dice que en la actualidad la mayoría de sus levantes son de mujeres hetero, cis, feministas que no se bancan más a los varones, que les gustan por machirulos. Su éxito sexoafectivo se encuentra en ese nicho. 6. Mujer cis de más de 30, que llega con el planteo de querer pensar si va a ser madre. Está en una relación de convivencia con su pareja varón bastante conflictiva. Él plantea que hasta que no estén bien, no quiere tener hijos. A modo de resolución de estos conflictos de convivencia,
Ya en el transcurso del análisis se va a vivir sola y sostiene la pareja cama afuera. En análisis empieza a pensar, en invertir los términos. Primero será madre, después verá cómo anda la pareja y si conviven. Así es que se embaraza y sorpresivamente para ella sigue en pareja. 7. Este es el último relato clínico. Ella tiene 28 años y está en pareja con un varón de su edad, con el cual deciden tener una pareja abierta. Él, en la práctica, se autoriza a tener diferentes encuentros sexuales y ella solo los tiene con tipos con los cuales se arma algo más afectivo, con lo cual tiene menos encuentros extras que él. Lo cual es motivo de múltiples peleas y desencuentros, porque hay una ilusión de que el vínculo central es igual para ambos. Allí donde hay siglos de educación sentimental desigual por género, y que talla aún en estos vínculos. También hay desigualdad en los cuidados y en el acompañarse. Ejemplo, él no entiende el valor que tiene para ella pasar las fiestas de fin de año juntos por el solo hecho de compartir. Sin el plan no es divertido. No, perdón, si el plan no es divertido. Prima para él una idea de hacer lo que cada quien quiera como deseo propio y presentando como no hay modo de que él pueda plantearse, perdón, porque me distrajo esto que hizo ruido, disculpen. Prima para él una idea de hacer lo que cada quien quiera como deseo propio y presentado como conflicto intersubjetivo. No hay modo en él que él pueda plantearse un conflicto entre dos deseos propios, divertirse a su gusto y su deseo de seguir estando en pareja con ella. Deseo de apego, dice Débora entre paréntesis. Y puede hacerlo por su posición aún dominante en el mercado sexoafectivo. Es muy difícil negociar para que pueda establecer una apuesta ética, allí donde puede hacer valer su interés individual por su posición dominante, avalada por lo patriarcal. Ahora, algunas reflexiones finales. Algo me ha llamado la atención, dice Débora, y es que varias anfibias jóvenes que he atendido tienen en común que coexiste en ellas el ser muy brillantes intelectualmente y al mismo tiempo inhibidas en el campo de lo sexual. A lo cual le agrego el contexto histórico de idealización de una sexualidad libre y muy activa que funciona muchas veces más como mandato al cual hay que ajustarse que como deseo propio. Esta situación establece un contraste muy grande entre ambos campos, a lo cual se le suma una mirada superyoica sobre esta sexualidad pobre en comparación con y desde la riqueza de sus cabezas. Lo hipercrítico desde esas cabezas brillantes con ideales tan altos juegan muchas veces una mala pasada, pues no permiten una exploración tranquila y sin examen, momento a momento, de la curva de rendimiento y rating de una práctica de sexualidad que se vaya haciendo en el camino. Mucho de mi trabajo clínico en estas situaciones se dirige a que puedan tolerar y dejarse vivir el proceso de ir sabiendo de sí en la sexualidad sin que la hipercrítica logre inhibirlas. Creo que lo más interesante de este momento histórico es justamente eso, la caída de la idea de una sexualidad verdadera y la posibilidad de ir construyendo y vivenciando la propia.
Esta situación no la observo en las anfibias más grandes y con más experiencia sexual. Otro aspecto que me llama la atención son las relaciones intergeneracionales de las anfibias con sus padres y madres, algunas bastante mayores. Tema que se ha acentuado en el contexto de pandemia por las características de mayor riesgo de letalidad a más altas edades, lo cual ha tenido altas implicancias en términos vinculares, entre los cuales podemos ubicar necesidad de asistencia y dificultad para los encuentros presenciales. Identifico en la mayoría de ellas que tienen una percepción de mayores libertades y derechos para con ellas y sus congéneres. No así para las otras generaciones, proceso que venía observándose previo a la pandemia, pero que se amplificó con la misma. Observo en este grupo una percepción de sí como sujetas de todos los derechos y muy pocas obligaciones en términos afectivos intergeneracionales, sumado a una fuerte idea de la jerarquización de relaciones por afinidad, con una baja idea de solidaridad con quienes las han cuidado en etapas vitales anteriores. En simultáneo aparece otra idea que una de ellas expresó explícitamente. Soy de una generación que no piensa que va a envejecer con una pareja y además que las parejas van y vienen. Lo único estable es la familia de origen, lo cual llama la atención en términos de que asumen lo estable como algo dado y cultivado por otros, sin idea de que deben ser recíprocas. Se diría que de algún modo no creen en la reciprocidad y que las relaciones por afinidad puedan dar estabilidad, aun cuando apuestan a ellas. Lo cual presenta un problema de alta complejidad, donde se atisba la articulación entre marcas neoliberales que se traducen en que la afinidad sea un modelo altamente valorizado y en tensión con la valorización del paradigma de los derechos para sí. Para finalizar, dice Débora, diría que veo en las anfibias contemporáneas, tomando como modelo la bisexualidad de dominio de los varones ciudadanos que Foucault describía en épocas de los griegos, una multisexualidad de exploración que merece ser alojada y leída en el marco del patriarcado aún vigente y el estallido simultáneo del orden sexual moderno. Bueno, eso es todo y Débora agradece. Bien. Bueno. Espero, Débora, haber sido fiel a la lectura, al texto, que me encantó. Y bueno, queda abierta la para que intervengan, pregunten, comenten, todas y todos. Adelante. Veo ahí una mano levantada, Juan Carlos Peroni. Bueno, no, la pregunta sería, o el pedido sería, me llamó la atención lo que leíste, el último párrafo que leíste, donde se establece una conexión entre la disposición, digamos, en relación a la sexualidad, en los orígenes del universo occidental y cristiano, porque queda remitida a la época de los griegos y probablemente de la democracia ateniense,
y el lugar, digamos, de varones y mujeres en esa época, está conectado, y ahí me perdí un poco, pero me gustaría si se puede recrear esto, porque es muy llamativo el arco de tiempo, ¿no?, que se trasunta en esto entre ese momento del siglo IV, V anterior a nuestra era, y un elemento importante que quedó destacado como predominante en el modo de sentirse ubicadas respecto a estos procesos de cambio, estas mujeres cuya experiencia recoge en su clínica Débora, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? Si se podría volver un poco sobre esto último que mencionaste, donde se traza ese arco. Bueno, espero que se escuche algo. Foucault, cuando en su historia de la sexualidad, cuando trabaja el erotismo en la Grecia, digamos, ubicada como los ubicás en ese periodo histórico, es lo que plantea que hay una bisexualidad de dominación y que, digamos, los hombres libres, los hombres ciudadanos, tienen sexualidad al mismo tiempo con varones y con mujeres, pero esto tiene un componente jerárquico, en el sentido de que tiene sexualidad con los jóvenes varones, o sea, los jóvenes varones son, y es una sexualidad de penetración de ellos hacia los jóvenes, digamos, porque la penetración como práctica es una penetración de dominio, ¿no?, en este sentido. Y hay una cuestión pedagógica también, ¿no?, que ahora se volvió a trabajar con respecto, bueno, Silvia Bleichman lo trabaja de alguna manera en otro sentido, tomando a Margaret Mead, más que nada para pensar en términos fantasmáticos en su trabajo sobre masculinidades. Pero es eso, es esta relación pedagógica entre varones grandes que tienen para ofrecer cultura y poder y varones jóvenes que reciben este tipo de cuestiones vía lo homoerótico, pero con esta diferencia. Y al mismo tiempo las mujeres para la procreación. Y es una bisexualidad, Foucault la plantea para contrastarla con el orden sexual moderno, que es el orden supuestamente heterosexual, heteronormado, de dominio de varones sobre mujeres, supuestamente porque ese es el ideal, digamos, pero no sé si toda la sexualidad ha sido así, ni toda la amorosidad ha sido así, pero sí, y que de alguna manera es mucho de las herramientas psicoanalíticas están fraguadas en esta idea del orden sexual moderno, ¿no?, que Foucault contrasta para poder pensar también la construcción histórica de la sexualidad. Entonces, lo que yo planteo, en un primer momento, pensé a las anfibias como bisexuales, y las pensé como bisexualidad de exploración. O sea, ya no de dominio, ya no con esa jerarquía, que tiene que ver con el lugar que ocupamos las mujeres en el social histórico, que no es la misma que esa bisexualidad de los varones, ¿no? Pero al seguir trabajando me di cuenta que no era una bisexualidad, sino que era más múltiple, porque aparecían, no se jugaba solo entre varones y mujeres, porque aparecen todos los existenciarios, trans, digamos, otro tipo de tránsitos donde se juegan otro tipo de polifonías, que no son solamente ligadas a, en términos de identidades, a los géneros femenino y masculino, y en temas de sexualidades a lo que podríamos llamar hetero-homo, ¿no?, sino que tienen otro tipo de juego. Okay. Gracias. Mariana Wikinski. Bueno, hola Débora, gracias por tu trabajo.
roza algunos puntos que nos resultan como inquietantes por ahí cuando nos ponemos a trabajar los esfuerzos que el psicoanálisis debe hacer para dar cabida a esta vertiginosidad, ¿no? En los cambios afectivos, de género, a las nuevas sexualidades. Y en los ejemplos que das clínicos, que me parece que son riquísimos, uno tiene la impresión de que hay un esfuerzo enorme por eludir algún nivel de sufrimiento y finalmente hay un encuentro con otro sufrimiento, ¿no? Como que el sufrimiento aparece como drupidí, cualquier puertita que abren, bueno, finalmente parecía que no, pero también, ¿no? Con lo cual quizás hay un fondo de imposibilidad, una ilusión, no solamente de estas nuevas experiencias, sino una ilusión de identificar un origen específico al sufrimiento y la ilusión de un camino específico para evitarlo, que fracasa, por un lado, y por otro lado que fracasa entre otros, quizás, no sé, entre otros motivos, porque también obedece a alguna forma de mandato cultural, social, antipatriarcal, antiheteronormativo, digamos, como también opera como una suerte de sometimiento esta búsqueda, ¿no? Quizás no es exploratoria en un sentido tan libre, sino también con obedecimiento de un mandato, y, y que el mandato también incluye cierto nivel de individualismo y hedonismo, o sea que en definitiva el famoso sálvese quien pueda instila, digamos, paradójicamente lo que es en realidad esa zona de ganancia de libertad, bien entendida, digamos, tal como lo hubiéramos podido entender nosotros, herederos por ahí de modelos emancipatorios que validamos muchas veces y que finalmente terminan como capturados por un pensamiento neoliberal que termina operándolo, pero al modo de un mandato, ¿no? y de una fantasía colectiva que termina siendo de conquista individual del placer, ¿no? Sí, coincido totalmente, coincido en esto que señalás y que precisamente el trabajo es ese, ¿no? Poder ir deshilando, viendo qué es lo propio, qué es mandato, qué se les juega de verdad, qué quieren, qué no quieren, qué pasa con cada... Eso es un trabajo fino de algo que aparece como un ideal neoliberal de no sufrimiento, digamos, como si hubiera una fórmula que les garantizaría que no van a sufrir. Por ejemplo, no lo desarrollé tanto, pero en este trabajo, que es el tema del poliamor, como una idea de que van a resolver la tensión entre el apego y lo erótico. Y siempre es una tensión, siempre es un problema, así se involucra un montón de gente. Entonces, es un tema muy complejo ese, muy Sí, complejo. que tiene, no, por ahí pensaba también como la ilusión de eludir el sentimiento de pérdida, ¿no? Como multiplicar los objetos y eludir el sentimiento de pérdida, como quizás cuestiones que son absolutamente constitutivas del humano, ¿no? Son Así es. imposibles de resolver. Que no quiere decir que no pueda haber otras formas, digamos, que no necesariamente todo el mundo tenga que tener el formato pareja, pareja para siempre, ¿no? Pero me parece que hay que poder, digamos, es como ir a dos, tres bandas al mismo tiempo, ¿no? Cuando estamos trabajando, para poder ir identificando. Eh, pero sí, me parece que es un poco el escenario actual. Sí, coincido. Mm. Voy a comentar algo mientras los demás van pensando comentarios o preguntas. Se te escucha perfecto, Débora, debo decir. Así que este, lo que yo he observado es que en medio de estas, por ejemplo, pacientes de 20 y pico, brillantes intelectualmente, ¿no? ¿Qué hacen estas prácticas exploratorias que salen con uno, salen con otro? Por ahí no anfibias, no
no prueban con mujeres. Por ahí se encuentran con muchachos que sí, que han tenido experiencias con varones y con chicas, pero que el conflicto, por lo menos pienso en uno de los materiales, el conflicto con el ideal de compromiso extremo que se le juega tanto en el área de lo sexoafectivo como en el área de lo laboral o de las militancias políticas, que le impide la exploración, porque es como que sale con uno y entonces empieza a pensar, y no le gusta, no es que no le gusta, pero tampoco está enamoradísima, pero entra a chocar ahí con un ideal de compromiso que es un ideal heredado claramente, que tiene su cosa muy rica en ella, porque es alguien comprometido con todas las cosas que lleva adelante en su vida, pero que en este punto no le complica totalmente la cuestión de la exploración, ¿no? Que por supuesto es diferente por ahí a lo de generaciones anteriores, donde directamente la exploración estaba impedida, porque el nivel el ideal bajaba línea y esto quedaba directamente reprimido. Pero no soslaya el nivel de conflicto, ¿no? De conflicto con alguna clase de ideal, que sea que en este caso, decía yo, tenés que ser una persona comprometida. Y nada. Sí, es un tema muy complejo porque, digamos, en generaciones diferentes, cuando había una cultura, no me sale el concepto que usaba Foucault para hablar de esto, ya me llamaba a aparecer, pero digamos, donde la represión ocupaba otro lugar, tanto en términos de mecanismo psíquico como en términos de esto no puedes hacer, esto no, digamos, había otro juego entre los deseos y lo permitido, lo no permitido. En un momento donde casi todo está permitido en este sentido. Ojo, yo estoy a favor de la libertad, pero digo, son nuevos problemas. No por esto me voy a volver una que añora los tiempos pasados, ni mucho menos. Pero hay otros mecanismos de inhibición en relación a estos mandatos nuevos, estas posibilidades que devienen mandatos, ¿no? Estas cuestiones también de el ideal romántico, ¿no? Que por un lado hay algo muy interesante que no está dicho acá, pero que no tienen monogamia a priori, ¿no? Que esto hace unos años solamente se veía en parejas gays, y ahora es como que se cuidificó lo hetero también, ¿no? Entonces, a principio nadie es monógamo, nadie supone que el otro no ve a nadie, ¿no? Que la otra no ve a nadie. Pero después se enganchan, ¿no? Y ahí baja una cosa de amor romántico, de pertenencia, de qué dijo, qué no dijo, de me miró, no me miró, me pensó. Una cosa, pero antiquísima, digamos. Y muy, muy tensionada con la poca percepción de sí mismas como alguien que le pueden pasar estas cosas, ¿no? Entonces, deja esta primera parte que podía ser bastante interesante, que es esto más exploratorio, que hasta que no sabemos cómo nos llevamos, pero arma como una cosa muy de expectativas muy fuertes muy rápidamente, ¿no? Y me parece que es parte de lo complejo también, ¿no? De este momento, ir pudiendo acompañar estos devenires, estos tránsitos, ir sabiendo de a poco qué te pasa,
ir viendo qué expectativas tenés vos y qué expectativa tiene la otra persona, digamos, qué está puesto. Es un trabajo lindo, pero es un trabajo, digamos, como que tiene yo creo que tiene sus complejidades de época. Me parece que es bastante distinto a poblaciones incluso poblaciones actuales de otras generaciones, ¿no? Que también vale la pena poder, yo decía al principio, que también sería interesante ver otras cosas, ¿no? De otras mujeres contemporáneas de otras generaciones. Alfredo Tagle. Bueno, gracias Débora, me pareció muy interesante tu posición y muy enriquecedor los casos, ¿no? Por ahí uno tiene tanta frondosidad en diferentes casos, ¿no? Me pareció muy interesante. En principio, yo lo que quería decir es que me parece que hay un procesamiento diferente de la sexualidad en la actualidad, ¿no? La sexualidad, como pulsión, necesita ser procesada y se procesa con determinados mecanismos psíquicos que ayudan a canalizarla, ¿no? Más o menos satisfactoriamente y en relación a los demás y a la cultura. Bueno, a mí me parece que el procesamiento al que estamos acostumbrados y clásico, que también apela al psicoanálisis, era la represión, ¿no? Es decir, a través de la represión apareció una regulación de la sexualidad, ¿no? Que se hacía como aceptable. Me parece que eso se ha modificado bastante y me parece que ahora la sexualidad se procesa más por la disociación. Entonces, está la bisexualidad y no aparece las otras opciones de la sexualidad reprimidas, sino que aparecen disociadas, pero no dejan de estar. Entonces, cuando alguna de estas disociaciones se activa, genera conflictos internos o problemas, ¿no? Bueno, de hecho se están aceptando en estos procesos que vos decías distintos aspectos de la sexualidad, ¿no? Y del deseo, el deseo hacia los varones, hacia las mujeres, hacia los trans, qué sé yo, hay como distintas presentaciones, pero siempre aparece esta necesidad de disociar otras tendencias, una disociación operativa, digo, ¿no? Pero que genera otras dificultades en relación a la sexualidad, ¿no? Otra cosa que me hizo pensar esto es en los celos, ¿no? Me parece que los celos tienen algo que es difícil de eliminar, ¿no? Depende de la construcción narcisista de cada uno, pero los celos se basan en la comparación, ¿no? En la comparación con otro, y por ahí la idealización del otro que aparece en la comparación. Y también en el duelo, en la capacidad de duelar, por ejemplo, la posibilidad de perder al otro, o sea, el procesamiento de la pérdida, digamos. Y me parece que yo he visto esto también bastante, esto de que hay a veces esfuerzos por dejar afuera los celos, y se logra durante un tiempo, pero cuando aparece una necesidad más primaria, más relacionada con la necesidad que con el deseo, mientras lo que está en juego es el deseo, el celo más o menos se maneja, ¿no? Y se puede disociar, digamos, ¿no? Pero cuando aparece en juego la necesidad, ya ahí la cosa se modifica, ¿no? Porque aparecen necesidades muy primarias, la necesidad del otro, la necesidad de apego, y ahí aparece desembosado un duelo furioso en general, ¿no? Y bueno, no sé si eso es posible de eliminar. Yo creo que esta generación de estas edades que vos traías, y los más jóvenes más todavía, están tratando de eliminar el celo como gravitante en las relaciones sexuales o de pareja. Y lo que yo he visto hasta ahora es que en general tiene un resultado durante el tiempo del deseo, pero cuando aparece la necesidad y estas modalidades más primarias de la relación, fracasa, ¿no? Y de maneras a veces ruidosas. Bueno, te agradezco nuevamente y bueno. Bueno, yo te digo, yo estoy de acuerdo con esto último que planteás, que es un tema
que se ve mucho, ¿no? Y me parece interesante esta distinción que haces entre deseo y necesidad y cómo se juega el tema de los celos en estos dos escenarios diferentes. Pero de todos modos, yo quiero, para que se entienda más lo que estoy trayendo, quiero ir un poquito más para atrás. Digo, por ejemplo, ayer fui a la ópera, ¿no? Magdalena sabe. Y vi Los 7 pecados capitales y vi Barba Azul. Y por supuesto yo veo con perspectiva de género todo, porque tengo un sesgo, tengo los anteojos violetas, entonces no me queda otra. Y ves claramente, vamos a otras generaciones, ¿no? Las dos óperas son de hace 100 años. Ves fundamentalmente en Barba Azul, ves el tipo que tenía oculta a las mujeres ahí, a las cuales les extrajo todo y la tenía a todas como zombies, digamos, con 7 llaves, ¿no? Y en la otra ópera, Los 7 pecados capitales, en realidad son los 7 pecados capitales que las mujeres no pueden cometer. Los personajes son 2 mujeres. Entonces, lo que yo quiero traer acá, además de la diferencia generacional, que es un tema, quiero traer que hay en etapas anteriores, en generaciones anteriores, hay una desigualdad muy grande con respecto a lo pulsional, con respecto a la exploración de la sexualidad, con respecto a la circulación, con los despliegues, etcétera, etcétera. Desde Freud, digamos, cuando habla de la degradación de la vida erótica masculina, que dice que está la madre y la prostituta, ¿no? Y que ese es el problema de la sexualidad de los varones, cuando en realidad es el problema entre lo erótico y lo tierno, con varones que pueden disponer de esa disociación entre lo tierno y lo erótico, porque el social histórico se los permite. Al mismo tiempo que para las mujeres en ese momento es o son la puta o son la esposa. O es la valorada o es la para el deseo. Pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Y las mujeres en ese contexto tampoco tienen posibilidad de dirimir lo tierno y lo erótico, porque no hay posibilidad, no hay posibilidad histórica de eso. Entonces no solamente es la represión como mecanismo psíquico, sino que son las posibilidades de despliegue por las relaciones de género y por las asimetrías. Y eso todavía tiene marcas en este contexto histórico. Tanto en las personas que viven una sexualidad heterosexual y viven en pareja o tienen ansias de pareja, como en estas generaciones que tratan de hacer otras cosas, que hacen otras cuestiones. Y lo que quería marcar es, no sé si lo logré en el escrito, porque algunas cosas son guiños y no siempre, a veces hay que explicar un poquito más, que veo incluso en estas anfibias que con los varones se les juegan estas cosas. Incluso con varones, que creo que Mariana lo decía o Magdalena, que no están colocados en ese lugar. Pero ellas los interpelan desde esos lugares, ¿no? Y se les juega idealmente esos lugares, aún con los pibes que están colocados ellos mismos en otro lugar porque han armado otras masculinidades. Y con las pibas se les juegan otras cosas, ¿no? Entonces, ahí, obviamente, como decía Alfredo, hay una escisión en el juego, ¿no? Y es interesante ver qué despliegue pasa por cada lado. Pero bueno, eso un poquito quería resonar con lo que habías dicho. A mí me parece sumamente interesante
que vos lo decías en el primer comentario que hiciste y que está en el despliegue de todo el trabajo, de que el conflicto que en generaciones anteriores existía respecto de que si le gustaba un chico era cis, heterosexual, y si llegaba a sentir, no, ni siquiera que le gustara una chica, ya ni hablar de que tuviera relaciones sexuales con otra chica, sino que se pudiera excitar frente a una visión de un cuerpo femenino, ya aparecía la duda: seré lesbiana, seré homosexual. Y hoy por hoy ese nivel de conflicto no está. Y ahí sí hay realmente un cambio de época en este punto de las fluidez, ¿no? Lo que se ha dado en llamar ¿no? Eso es un cambio muy grande, muy, muy grande. Con respecto, volviendo, no a lo que se siente, sino a qué te pasa con lo que sentís y a la posibilidad de hacer algo con eso que sentís. Bueno. Eso es un cambio, digamos, es otro mundo en ese sentido, en términos exploratorios. Acá hay un comentario en el chat de Marta Elena Rivas que dice: y hubo un momento posterior donde las más grandes sugieren fuertemente ser bien puta en la cama con los maridos. Me quedé pensando en estas anfibias con una alta percepción de sí como sujetos de derecho y bajas ideas de solidaridad con quienes las han cuidado en etapas anteriores, y como lo único estable es la familia de origen. Bueno, puta con el marido y a veces se puede, a veces no. Digamos, esto como idea es maravilloso, pero bueno, ya sabemos las vicisitudes que tiene eso. Y con respecto a esto otro, porque la monogamia tiene sus temas, ¿no? Tiene sus temas. Y las monogamias largas tienen su tema. Cada quien lo resuelve lo mejor posible, pero es un tema, es un invento con sus pros y sus contras, ¿no? Y esta cuestión de los vínculos intergeneracionales es un tema al que hay que ponerle la lupa. Hay que ponerle la lupa porque ahí están pasando cosas complejas, que vale, bueno, en el análisis permite poder intervenir ahí y poder ver, ¿no? Pero vale la pena mirar la diferencia entre lo que se suponen en la misma generación y lo que le suponen a la otra generación, roto el mandato de obligación con respecto a los padres, ¿no? Eso ahí hay también un cambio importante. Yo creo, yo lo puse un poco en la pandemia, se vio mucho, porque claramente fue un momento donde había, por la dificultad de circulación, digamos, la exposición, se expuso esto. Pero digo que es uno de los temas que hay que mirar, las relaciones intergeneracionales, y además ahí no está puesto, sumado a el mandato a las mujeres de generaciones anteriores de una maternidad todoterreno, incluso de hijo muy grande, ¿no? Entonces hay como un abuso también de estas generaciones, de esta disposición de las mujeres de otra generación. Entonces eso también yo por lo menos lo trabajo también en las de la otra generación, ¿no? Cómo ponerle límites a las anfibias y anfibios y todo, ¿no? Cómo poder poner, porque son, como dice una amiga mía, son relaciones de mano única, ¿no? De alta demanda y de generaciones muy acostumbradas a dar y dar y sentirse en obligación de dar. Entonces esa también es la clínica de las mujeres más grandes en relación a estas generaciones, ¿no? Cielo Rolfo.
Débora, abriste una cantidad de temas, ¿cómo estás? Que da para mucho. Y voy a tomar algunos que me quedaron repicando. No sé si lo entendí bien, te pregunto. ¿Vos planteás en algún momento que algunas anfibias de 25 o menos, o alrededor de los 25, coincide con que tienen grandes éxitos en lo intelectual, en el trabajo, en lo científico, pero a costa de una sexualidad más pobre, más limitada, más carente? Sí, eso. Algo así como recordaba la expresión, no sé cómo lo pensás vos, de Mabel Burín, del techo de cristal en las mujeres, algo así como que sería la nueva versión de que no se puede tener todo en la vida. Entonces, si una mujer accede a altos niveles de desarrollo científico, tiene que renunciar a una sexualidad más prolífica, más rica y más gozosa, más placentera. Y lo otro que te escuché, a ver si lo escuché bien, vos planteás en algún momento estas anfibias que eligen, se juegan por vínculos homosexuales, lésbicos, y que de golpe son vínculos donde es más lo que se aman que lo que se desean. Se juegan más por el amor que por el deseo. Y esto lo relaciono con que en este momento estoy teniendo experiencias en mi clínica con parejas homosexuales, de mujeres y de varones, y me llama la atención que en ambos casos, edades entre 35 y 40, o sea que estarían entre las anfibias de 25 y las de 50, las mujeres. A los varones no sé cómo se los llamaría. Se quejan, son parejas homosexuales, tanto las lésbicas como los gays, prolongadas en el tiempo. Y se quejan de que no tienen entre ellos en la pareja una sexualidad rica, con continuidad en el tiempo. La sexualidad rica la buscan con otros, y esto les trae conflictos fuera de la pareja. Y entre ellos y entre ellas, ellos lo llaman y ellas lo llaman lo familiar. Se les ha transformado en un vínculo, somos familia, dicen, no tienen hijos. Somos familia en el sentido de que se quieren mucho, se aman, se acompañan en la vida, pero no entienden por qué no pueden tener sexo, o el sexo es muy discontinuo en el tiempo. Bueno, voy a decir varias cosas sobre esto, sí. Con respecto a lo primero que plantea Cielo, creo que hay de las dos cosas. Uno es a costa y otra no es a costa, digamos. O sea, hay algunas que despliegan un desarrollo intelectual o laboral muy fuerte, algunas a costa de la sexualidad, y otras no es a costa, sino que no, como que la sexualidad no la han desarrollado tanto, ¿viste? Son pibas más inhibidas por diferentes razones, pero que a lo mejor la inteligencia les da y se meten en lo laboral, pero que como viven en un contexto donde la sexualidad, digamos, tiene un valor muy importante, y a ellas les importa tenerlo importante, entonces les empieza a hacer ruido. Pero como son muy lúcidas, lo que tienen de sexualidad no les cierra, porque es medio torpe, medio desencuentro, medio... entonces, como que inhiben un poco ahí y no se dejan
darse el tiempo de exploración para que algo placentero les pase, aunque performáticamente no sea boom, digamos, lo que cuentan las amigas, ¿no? O lo que debería ser. Ese es un escenario, ese es un escenario. Y después está el otro escenario, que es el Acosta, que tiene que ver también con lo neoliberal, con el rendimiento, que no deja tiempo a lo lúdico, a lo placentero, digamos, al tiempo que hay que perder para tener sexo. Digamos, el circular, el deambular, el coquetear, digamos, todo esto que tiene que ver con la búsqueda de lo erótico y de la sexualidad. Entonces, ahí sí, el género se come al sexo, ¿no? Es uno de los temas, o el género en el sentido de el estar en un momento histórico donde una mujer puede llegar a muchos lugares, que antes a lo mejor no. Entonces eso es muy atractivo, ¿no? Poder hacer esto, poder ser gerenta, poder ser doctora, poder ser, yo qué sé, todas las cosas, poder ser violonchelista, yo qué sé, todas las cuestiones que se despliegan en este momento. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que a las parejas del mismo sexo les está tocando con los mismos problemas de las hetero con respecto a la monogamia. La monogamia resuelve muchas cosas, sos familia, pero el tema del erotismo es un problema. Entonces, en la población gay y lésbica, fundamentalmente en la gay, la sexualidad es muy importante. Entonces, esto hace un rollo muy grande. En los gays se permite más la sexualidad por fuera de la pareja. En las mujeres lésbicas menos, porque son mujeres. Entonces, es un tema muy complejo y además porque algunas parejas no son las dos lésbicas. Alguna es más hetero, más bi, y la otra es más lésbica. Entonces, ahí también hay un tema. Y también está la cuestión del miedo a los varones o el desencuentro con los varones. Y también las asimetrías con respecto a las edades, porque los varones siguen eligiendo mujeres más jóvenes. Entonces hay hay todo un momento, a los 20, a los 30 todavía las parejas son de la misma edad, después ya no, en los nuevos armados. Entonces ahí también hay, digamos, una búsqueda entre pares, digamos, como una posibilidad de estar acompañada y no necesariamente la elección erótica. Me parece que hay como varias cosas que están jugando al mismo tiempo. Ahí entraría también el orden de la necesidad, de esa manera. Pero también, digo, todavía existe también otro tema, que muchas personas gay o lésbicas no tienen tantos lazos con sus familias de origen. Entonces, porque han sido repudiados o porque han sido migrantes, por diferentes cosas. Entonces, también las parejas se transforman en la familia y también existe esto de que hacen otra pareja, pero siguen siendo familia con la anterior, digamos, pasan otras cosas. Interesante. Leo un mensaje en el chat de Mariana Vikinski que dice: quizás en lo intergeneracional se juegan contradicciones entre una nueva perspectiva respecto de la propia feminidad y la exigencia a la madre propia de que se mantenga dentro de los parámetros de la vieja feminidad. Es tal cual, muy bellamente expresado, Mariana, es tal cual. Es la diversidad y la fluidez para nosotras, pero mamá que siga siendo como es, que me prepare los ñoquis, que me
reciba en casa. Eso es muy fuerte porque es el lugar del apego. Sí. Y es una intimidad que no construyen en las parejas, a veces con las amigas, pero no en la pareja, no está construido eso. Eso se vincularía con lo que planteaba Alfredo, de la excisión de lo que él llamaba necesidades, en este caso del orden del apego, pero en la relación intergeneracional con la Claro. generación antecedente. Sí, yo creo que lo que Alfredo dice es muy cierto. Yo quería darle una vuelta también para pensar y no idealizar otras generaciones, sino ver cómo era en otros momentos, ver la simetría entre varones y mujeres de otras generaciones. Pero sí. Claro, lo que yo planteaba de la necesidad, me refería a necesidades narcisísticas, ¿no? Sí. Tiene que ver con el apego y con el reconocimiento de uno mismo, bueno, el alojamiento de lo narcisista. Sí. ¿Puedo agregar algo ya que no hay manos levantadas? Me parece que también algo de todo este movimiento colectivo y de lo que estamos aprendiendo todos en términos no solamente profesionales, sino vitales, implica, me parece, como otra diferencia generacional, y es que el lugar de impacto en las generaciones que vos describís quizás es en el ámbito también de lo público, pero también, digamos, del ejercicio de la sexualidad, del modo en el que se construyen los vínculos amorosos, de estos márgenes de libertad, y el lugar en donde impacta en generaciones mayores, en las cuales podríamos estar inscriptas, digamos, me incluyo, es en el ámbito absolutamente doméstico, ¿no? Es cómo transforma esto el vínculo con nuestras parejas, la distribución de las tareas, ¿no? Como una cuestión que queda más arraigada en esta cuestión de lo más íntimo y doméstico, ni siquiera diría yo en términos de la sexualidad, porque no es que penetre en términos de una salida, ¿no? de libertad en el plano de la sexualidad y la elección de objeto. Sí en el plano, quizás en el plano doméstico, con lo cual además esta colisión entre una generación y otra es que a esa madre le sea solicitada una posición adecuada a la vieja feminidad, cuando a su vez está intentando que en el ámbito doméstico también algo se modifique, ¿no? Entonces es como, me parece que por ahí son muchas zonas de contradicción simultánea, ¿no? Bueno, yo creo que ya de nuestras generaciones nos pasa eso, ¿no? Nos pasa esta cuestión de querer reformular las relaciones de género con las personas de nuestra generación o de nuestras generaciones, pero al mismo tiempo también ubicarnos de otra manera con respecto a las demandas maternales, ¿no? Maternales y también de trabajo con las otras generaciones. Porque esto yo lo estoy hablando en la familia, pero digo, por ejemplo, quienes tenemos a cargo personas, yo por ejemplo en la cátedra o en los diferentes equipos que coordino, también hay una suposición de maternaje de las personas que somos de otras generaciones. Que les comprendamos cosas, que les banquemos, que les consigamos, ¿no? Y después las otras generaciones se sienten con libertad de no ser recíproca. Que me diste no quiere decir que yo te tengo que corresponder de ninguna manera, ¿no? Entonces, hay como una apelación a que te mantengas idéntica en ese lugar, al mismo tiempo que todos nos corrimos, ¿no? Varones, mujeres, de todas las generaciones, nos fuimos corriendo y queremos ir haciendo otras cosas, de otras maneras, distribuyendo nuestro tiempo, ¿no? Nuestras energías, de otra manera, y es muy complejo estas relaciones intergeneracionales, al mismo tiempo que son complejas las relaciones al interior de la propia generación, ¿no? Que son muy complejas porque digamos, las mujeres de 50 y pico para arriba
quejándose de las cosas de los varones, suponiendo que hay otros varones que no van a ser así, cuando no hay, digamos, en esta generación no hay, es lo que hay. Entonces, eso también es parte de la intervención, ¿no? Todo pasa al mismo tiempo. ¿Puedo decir algo? ¿Hay alguien que... Está con la de Alfredo, Ahí levantó está la mano. Alfredo. Dale. Bueno, lo que voy a decir es cortito, Juan Carlos. Me parece que hay algo de la inercia de los vínculos internalizados, ¿no? Donde el que armó su vínculo, la madre o el padre, en esta modalidad de dar, le cuesta también pedir, ¿no? Hay algo ahí de una resistencia a pedir o ubicarse en otro lugar, porque hay también toda una ubicación narcisística y además de lo procedimental, que es aquello que se internaliza de una manera inconsciente, que no es el inconsciente reprimido, ¿no? Sino que es otro inconsciente que funciona como reteniendo algunas modalidades de funcionamiento que se despiertan. Entonces yo creo que ahí aparece un conflicto en la misma persona, en lo que piensa y lo que quiere lograr, y estos vínculos internalizados que funcionan a pesar de la voluntad consciente, ¿no? Y en los vínculos con los padres también pasa esto, ¿no? O sea, se tiende a repetir esto, y el padre sigue dado, la madre sigue convocada por el dar, y la hija por el recibir, ¿no? Bueno, Bueno, casi todo de lo que hablé hoy es esta conflictiva. Es la conflictiva entre los ideales y lo internalizado. Y parte de lo que quiero transmitir es cómo la época construye ideales, construye modo de despliegue pulsional, digamos, esto que somos y deseamos y pensamos, consciente e inconscientemente, somos sujetos de época. Entonces, parte de lo que quise plantear acá son estas conflictivas con las diferencias epocales, ¿no? Y la sería el ideal del yo, digamos, el ideal del yo, claro, lo pero funciona. los diferentes componentes del ideal del yo según el momento histórico. Claro. Entonces, según la generación. Entonces, cómo todo esto talla simultáneamente digamos, en la clínica que tenemos y en las vidas. Juan Carlos. No creo que lo que voy a decir ahora, no creo que agregue demasiado. Porque cuando escucharlo hablar a Alfredo de lo procedimental, recordé una situación que vale para un cierto nivel generacional, es gente grande, digamos, de mi generación, o bastante grande entonces, sí, como yo digo. Pero, ¿cómo en el conflicto, en el mismo plano generacional entre varones y mujeres, en la distribución de los roles, que tienen que ver con la manera en que se concibe, no necesariamente de manera consciente el género, sino que hay una manera procedimental, en la manera que se actúa, se pone más en escena el modo en que se vivencia el propio género y la relación con el propio género con el otro, y cuento una escena que me parece que es bastante típica, por lo menos en el círculo en el que a mí me ha tocado moverme, de amigos, la mayoría de ellos colegas, algunos de otras profesiones, una mesa donde comemos y donde se termina de comer lo que había, en general las mujeres más activamente ocupándose de servir, porque supuestamente son las que saben. Después llega el momento del café, hay que sacar todo, y los varones nos quedamos todos sentados, sin que haya operado ninguna coalición explícita entre nosotros, pero el problema es que las mujeres se levantan rápido y van enseguida a ocuparse de traer el café o lo que fuere, con lo cual, digamos, están inversamente internalizados los roles que de esa manera se complementan y que al mismo tiempo se sufren. ¿Se entiende lo que digo? Sí, pero y tiene que, a mí me parece yo que tiene diría que ver varias con esto. cosas. Yo diría varias cosas sobre eso. Dale. Diría que obviamente tenemos internalizados los roles, pero también que si las mujeres no se levantan, no se toma café. Claro. Pues los varones no van. No. Pero las mujeres no Entonces, deberían levantarse para que se notara que hay algo que falta. no se tomaría café.
De la misma manera que las mujeres vamos a las reuniones en los colegios, porque si no, no iría nadie. ¿Entendés? Entonces, me parece que sería bueno, no es solamente que las mujeres se corran, sino que hay una percepción de, que tiene que ver con los modos de crianza. Tiene que ver con los modos de crianza, de que los varones tienen derecho a conversar mientras se come, y las mujeres tienen que servir la mesa. En última instancia A se podría muchas, decir que para, tiene más derecho al placer. claro, mucho más derecho al placer y al tiempo libre. Entonces, muchas mujeres, ¿cómo lo resuelven? Con la empleada doméstica. O vamos a cenar afuera. Que son mujeres las empleadas domésticas, además. Por predominantemente. supuesto, se Además, resuelve así. Entonces, o que, digamos, en ir a buscar a los pibes, que vaya la madre, o la hermana, o la empleada doméstica. Entonces digo, pero no se resuelve con la que las mujeres se corran. Es toda una manera de pensar, es una manera de relación, porque esto, los varones, la mayoría, no tiene percepción de esto. No tiene percepción que si no se levanta, no se hace el café. Está en otro lado, está charlando. ¿Sí? El tema de la multitarea forma parte de la subjetivación de las mujeres. Te puedo contar 20.000 anécdotas más. Yo siempre cuento que cuando yo defendí mi doctorado, fui a la peluquería y estaba pensando qué me iba a poner, y mis amigas me preguntaban qué me iba a poner. Mis compañeros varones se ponen el traje de siempre y en ese tiempo leen de nuevo el PowerPoint. ¿Entendés? Entonces, y mis amigas me siguen preguntando, ¿qué te vas a poner para la presentación del libro? ¿Por qué tengo que ponerme algo para presentar? ¿Por qué me tengo que ir a comprar? Encima que escribí el libro. ¿Entendés? Entonces, me parece que esto, y yo no tengo nada en contra de la coquetería, no tengo nada en contra de eso, pero sí tengo en contra de la falta de descanso. Y la multiexigencia, pero eso es para otro encuentro. bueno. Nos vamos a desmutear. Débora, más que agradecimiento y realmente por el enorme esfuerzo que has hecho, la verdad que un placer. Y un placer, un placer. Gracias. Gracias, gracias. Un placer. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Gracias. Gracias, Débora. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Esfuerzo porque sos mujer. Muchas gracias. Está bifónica, pobre. Ya Que sé, te mejores. Te voy a hacer el mejores. Que te Gracias. mejores, cuidado. A cocinar. Chao. Se te escuchó muy bien, Débora. Sí, muy bien. Muchas gracias. Chao, gracias. Débora. Chao, hasta luego. Gracias, Debo. La verdad que vos sos invitada de la casa y sos parte de la casa, así que la verdad que un placer tenerte y el esfuerzo que has hecho, la verdad, Ay, sí. muy agradecida. Gracias, Débora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Que descanses. Hasta luego. Tu voz la escuchamos mucho acá. Bueno. Salió muy bien. Ya salieron. Salgo. Chao, Melanie, gracias por todo. Hasta el Nos jueves. vemos. Hasta el jueves. Chao, chao.